así. Ahora sí. Bueno, entonces una de las primeras preguntas que yo acá abro, digamos, es ¿por qué Dante? Si bien podemos decir que es un gran autor y los grandes autores no necesitan justificación, hablar de Dante, hablar de Aristóteles, hablar de Hegel, son grandes autores que han marcado todo el pensamiento occidental y que de alguna manera uno diría, bueno, no hace falta explicar o justificar por qué Dante, pero sí puedo decir, bueno, ¿por qué a mí me atrajo Dante? ¿Qué es lo que encontré en Dante tan valioso que me pareció importante comunicarlo? ¿No? Un poco, siempre yo aprendí un poco de mis maestros y me parece que eso también fue herencia de Comar, que el valor de estas cosas es transmitir lo que uno ha recibido, ¿no? De lo que uno se nutre y de lo que a uno lo alimenta, poder comunicarlos a otros porque es el valor de algo que a uno no le pertenece, ¿no? Uno lo recibe gratuitamente y vale la pena decir, bueno, esto que enriquece la vida y que es parte de nuestra tradición, vale la pena que llegue a otros, ¿no? Entonces, Dante es uno de esos autores que sigue cautivando a todos los hombres, ¿no? Este año se cumplen los 700 años de su muerte, y a 700 años justamente de su muerte, todavía es un autor que nos sigue cautivando con la verdad y con la belleza de lo que nos transmite, ¿no? A pesar de esa distancia de 7 siglos, uno se siente todavía interpelado por su obra, por sus palabras, cautivado con la belleza de su literatura, sorprendidos también por la profundidad de lo que dice. Y sobre todo, ¿por qué? Porque Dante habla al hombre, habla a todo hombre de todas las épocas. Porque dice algo de esa naturaleza perenne que hay en el hombre y que no perece jamás, de aquello que hay en el hombre de verdad, que no transmuta y que no pasa de moda, digamos. A ese hombre es al que habla, ¿no? Habla al corazón del hombre que tiene un deseo de una verdad más grande, de un bien mayor. De alguna manera fui descubriendo la riqueza de Dante, siguiendo sus huellas a través de la lectura Dantis y de las clases de literatura italiana medieval en el Joaquín B. González, y me siento en deuda también y me parece valioso nombrarla a través de las clases de Claudia Fernández Speyer. La verdad que de la mano de Claudia pude ir descubriendo a Dante, ir conociendo toda una dimensión y toda una riqueza que para mí me era ajena. Es importante ver que en Dante las preguntas más grandes que el hombre se hace como orientadoras de su vida, las preguntas acerca de su destino, acerca del propio origen, acerca de la propia identidad, acerca de la verdad, de lo que uno es, hayan eco en Dante, ¿no? Y sobre todo en la Divina Comedia. La Divina Comedia se nos presenta también como una riqueza inagotable, portadora de toda una tradición y de una verdad que responde a las grandes preguntas del ser humano. Es un poco lo que vamos a tratar hoy de atisbar solamente, ¿no? Yo no soy especialista en Dante, simplemente casi que me estoy adentrando en Dante más como aficionada que como especialista, digamos. Pero hay un tesoro en Dante tan grande que, bueno, digamos que ahora vamos como a asomarnos en esa inmensidad, digamos, para que ustedes después puedan también por sus propios medios, ¿no? Llegar a descubrirlo. El interés por Dante es renovado, digamos, todos los años, todos los siglos, vuelven a leer a Dante, ¿no? Bajo una luz nueva o bajo un nuevo interés, pero a pesar de que pasa el tiempo, digamos, siempre se encuentran nuevas cosas en su obra, sobre todo en la Divina Comedia, ¿no? La Divina Comedia, la verdad que
tiene una riqueza tal que abarca una pluralidad de ciencias, de artes, de filosofía, de teología, de recursos retóricos, recursos estilísticos, digamos, una variedad de personajes inmensa, que la verdad que es inagotable lo que uno va encontrando en la Divina Comedia, ¿no? La misma Claudia Fernández siempre dice que cada palabra de la Divina Comedia está puesta ahí por algo, no hay ninguna palabra puesta al azar, ¿no? Así como en otras obras uno puede decir, bueno, el autor puso esto acá y no sabemos por qué. Bueno, en Dante cada palabra, particularmente en la Divina Comedia, tiene su razón de ser, ¿no? Tiene, hay que preguntarse por qué Dante lo dijo esto y por qué lo dijo así y no de otra manera, ¿no? Con esta palabra, con este término y no con otro. La riqueza del lenguaje de Dante es inusual. Dante escribe la Divina Comedia en italiano, en el vulgar italiano, pero bueno, usa muchísimos dialectos, usa palabras en francés, en latín. Es inagotable la riqueza de los términos que usa, ¿no? Y por otro lado, algo que sorprende leyendo la Divina Comedia es la madurez de Dante como autor, como poeta. Dante, a medida que va escribiendo la Divina Comedia, la cual él afirma y sostiene a lo largo de prácticamente toda la obra, desde sus inicios hasta el final, él sostiene con firmeza que esa obra le fue encomendada y él anota o escribe aquello que vio, aquello de lo que él fue testigo, y en todo momento uno encuentra la madurez de un autor que reconoce la inmensidad de la tarea que le fue encomendada, ¿no? No es un autor que escribe y bueno, que de casualidad después, unos años después, su obra fue un bestseller y ni siquiera sabe cómo sucedió, sino que es un autor que ya en el mismo momento en que va escribiendo su obra, sabe la riqueza de lo que está haciendo y la altura de lo que comunica a todo nivel, ¿no? A nivel literario, por la grandeza de la obra, la perfección de la obra, la perfección, digo, estilística, etcétera, formal, digamos, pero también por la grandeza del mensaje que comunica, ¿no? Él sabe que su obra va a tener una repercusión, no sé si de 7 siglos, pero sí sabía que va a tener una repercusión muy grande, ¿no? Pocos autores son tan conscientes, digamos, de su obra a medida que la van escribiendo, ¿no? Bueno, y un poco ahora nos sentimos como decía Bernardo de Chartres, ¿sí? Como enanos sentados sobre las espaldas de gigantes, ¿no? Ahora de alguna manera nos vamos a poner en los hombros de un gigante para poder ver un poco de lo que nos quiere transmitir, ¿no? ¿Se acuerdan de esta famosa frase de Bernardo de Chartres que dice: somos como enanos, siempre me gustó porque siempre me sentí como muy deudora de nuestra tradición occidental, ¿no? Que me llegó a través de Comaria y sus discípulos, entre otras cosas, y después a través de las personas que Dios fue poniendo en mi camino, pero siempre fue muy importante y muy valioso en mi recorrido, digamos, saberme parte de toda una tradición que me acompañaba, ¿no? No que uno dice algo por sí solo, sino que está como apoyado y sostenido por todos estos grandes, y que uno no dice algo por sí mismo, sino justamente por eso que recibió y que transmite. Bueno, vamos a entrar un poquito entonces a ver cómo descubrir la idea de hombre en la Divina Comedia, ¿no? Fíjense que esta obra, que comienza, que narra un viaje, el viaje de Dante, un viaje que Dante realiza, no por su propia iniciativa de alguna manera, sino que le salen al encuentro y lo convocan a realizar este viaje. No es un viaje que él planea, no es que él está en su casa y de repente hace una valija y quiere salir de viaje, sino que es un viaje en el cual de alguna manera se ve involucrado a mitad de la escena, ¿no? Empieza la obra justamente, como se dice en medias res, es decir,
él se encuentra, perdido en una selva oscura, y ahí sí se encuentra con Virgilio, quien lo va a ir conduciendo a lo largo de este viaje, ¿no? Entonces, a lo largo de este viaje, lleno de personajes, de sucesos, de hechos, de acontecimientos, de palabras, de diálogos, etc., Dante nos quiere transmitir algo muy grande acerca del hombre, ¿no? Nos quiere decir qué es el hombre, cuál es su verdadera naturaleza. Esto no lo vamos a encontrar en una sola definición, si bien algunas definiciones a lo largo de la obra hay, porque hay algunos pasajes más filosóficos, otros más ensayísticos, en donde encontramos, por ejemplo, en el centro de la obra hay un largo discurso acerca de la libertad, acerca del amor. Sin embargo, no encontramos todo un canto dedicado a qué es el hombre, sino que para poder descubrir qué es el hombre en la Divina Comedia, tenemos que ir rastreando justamente lo que les decía antes, ¿no? Cada palabra que dice Dante, dónde la coloca, por qué, los gestos de los personajes, los diálogos, los recursos estilísticos que usa para hablarnos, los recursos retóricos. Fíjense que para poder contarnos Dante qué es el hombre, tiene que descender a lo más bajo para poder después elevarse a lo más alto. A la mirada superficial, a una mirada más fenoménica, digamos, no puede aparecer la verdad acerca del hombre. Para poder descubrir la verdad acerca del hombre, Dante tiene que descender a lo más bajo, en un camino muy costoso, donde llega a las profundidades del mal, y luego comenzar un ascenso muy fatigoso, ¿no? Un ascenso arduo, difícil, a través del purgatorio, y después ya la salida al cielo, ¿no? La subida al cielo, al paraíso. A través de pinceladas, digamos, de una belleza incomparable, Dante nos va poniendo frente al hombre, ¿no? Entonces, ¿cuál es este recurso principal que él usa? Es la palabra, ¿no? La palabra en Dante tiene una finalidad terapéutica. Dante quiere, a lo largo de este viaje, ir provocando un cambio en el lector. A lo largo de este viaje, que comienza en la selva oscura, con Dante perdido, y en el cual vamos a ir acompañando ese recorrido que va haciendo Dante. Dante quiere que cada uno de nosotros, que cada lector, rehaga este viaje con él. Vieron que es bastante común en la literatura clásica usar el tópico del viaje como figura de la vida humana, ¿no? Como imagen de la vida humana, principalmente en toda la tradición cristiana, en donde esta vida es una vida de destierro, una vida de paso, es un viaje de regreso al hogar, ¿no? Ya, igual esto ya estaba presente en la literatura pagana, claramente en la Odisea, ¿no? En la misma Eneida, que es una de las fuentes principales de Dante, bueno, etc. Y en este viaje que Dante realiza, yo les decía recién, se va realizando toda una curación de Dante, ¿no? Como una de las finalidades de la literatura medieval, es su función pedagógica, esta obra está como encuadrada dentro de ese estilo, ¿no? La Divina Comedia tiene una gran función didascálica. Dante quiere que aprendamos algo, no es una obra de entretenimiento solamente. Por eso es una obra que nos va a llevar un trabajo grande, un esfuerzo grande. ¿Por qué? Porque todo ese trabajo es un trabajo sobre la propia alma, ¿no? Es todo un trabajo interior, ¿no? Todo un trabajo de vida interior, ¿no? Dante
nos va poniendo frente a ciertas situaciones, ¿no? Esto nos hace recordar mucho la poética de Aristóteles y la función catártica de la tragedia. Bueno, esto no es una tragedia, es una comedia, pero tiene también esa función catártica, purificadora del alma, ¿no? Y decíamos recién, el principal recurso es la palabra. ¿Eh? La palabra va a ser una palabra terapéutica, que cura al hombre, que lo sana. Y ya lo vamos a ver, no solamente la palabra de Virgilio, que principalmente es el maestro de Dante, por supuesto, o de Beatriz, sino también de todos los personajes con los que Dante se encuentra, ¿no? Lo que le dicen a Dante, lo que Dante responde, incluso sus silencios, a veces silencios elocuentísimos, también tienen esa función terapéutica. Le permiten a Dante reconocer su enfermedad, descubrir su enfermedad, dejarla a la vista y realizar todo el proceso de curación, ¿no? O de crecimiento, de aprendizaje, ¿no? Dante va a ser educado, ¿no? Inicia su viaje en un estado muy inmaduro, se podría decir, y va logrando esa madurez a lo largo de toda la obra, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los grandes tópicos que yo propongo acá para hablar acerca del hombre a través de la Divina Comedia, ¿no? Yo encontré en la Divina Comedia un montón de temas que nos hablan de la naturaleza humana, de qué es la naturaleza humana para Dante. Uso acá el término naturaleza humana pensando en Aristóteles, pensando en el concepto que Aristóteles tiene de entelequia, y a lo largo de todo el infierno, yo me voy a centrar principalmente en el infierno, voy a hacer algunas pequeñas referencias por ahí para apoyar lo que digo del infierno en otras partes, por ahí en el purgatorio o en el paraíso, pero principalmente me detengo en el infierno. Ir mostrando, digamos, algunos elementos que son fundamentales para comprender lo que es el hombre, ¿no? Uno de los primeros grandes tópicos que aparece de manera muy clara es que en Dante origen y fin coinciden. El origen de la naturaleza humana y su finalidad coinciden. El origen del cual proviene el hombre, el origen donde el hombre encuentra sus raíces más profundas, y el fin, aquello a lo cual está destinado, coinciden. Esto para aquellos que vienen de la filosofía, bueno, por supuesto les va a resonar mucho a Aristóteles, ¿no? Este concepto de entelequia, en donde justamente Aristóteles entiende la naturaleza como aquello que lleva en sí su propio fin, es decir, que tiene en sí mismo todo lo necesario para poder alcanzar su propio fin. Bueno, en Dante esto es muy palpable, lo que es el hombre para Dante, ¿no? Cuando habla del hombre, se ve de manera muy clara esta coincidencia, ¿no? Y tomo acá tres aspectos, ¿no? De este origen y este fin que coinciden. Por un lado, hay un suceso en los cantos, en los cantos 15, 16 y 17 del Paraíso. Dante se encuentra con Cachagüida, ¿no? Con un personaje, y Dante ya había recibido a lo largo del infierno y a lo largo del purgatorio algunas profecías generales sobre ciertos temas, y algunas profecías que hacen referencia al propio Dante y a su propia vida. Hay un dato biográfico que conocemos con mucha certeza de Dante, la mayoría de los datos biográficos se han perdido y se sabe poco de él, pero hay un dato que va a ser central en su vida y que Dante lo va a explicitar, que es el dato de su exilio. Dante
por ciertas situaciones, ciertos hechos o sucesos que suceden en la Firenze de su época, va a ser desterrado, va a ser exiliado. Este dato lo menciono simplemente porque es central y es muy importante para comprender lo que es el hombre para Dante, ¿no? Fíjense que Dante en este canto de la Divina Comedia se encuentra con un personaje, por supuesto un personaje ya salvado porque estamos en el paraíso, y le pregunta ¿qué me espera? Él ya había recibido algunas advertencias veladas de que posiblemente iba a ser exiliado, de que iba a ser exiliado, no posiblemente, sino que iba a ser exiliado, pero pide más detalles a Dante de lo que le espera. Y quiere saber para poder prepararse para eso que le espera, ¿no? Y Cachagüida le pregunta a Beatriz, que va a ser su guía durante el paraíso, Beatrice le responde, pero termina de preguntarle a Cachagüida, este personaje, que después se va a revelar como un antepasado de Dante, etc. Y lo importante de este encuentro, de este suceso, es que Cachagüida le va a revelar que no solamente ese exilio, sino que ese exilio va a estar fundado en una acusación injusta de Dante, ¿no? Que le hacen a Dante, digamos. Entonces, en este diálogo con Cachagüida aparece todo un diálogo acerca del tema de la libertad y del mal, y entonces Cachagüida le va a revelar, le va a mostrar que ese suceso para él tan doloroso, tan fatigoso y que le va a traer tanto sufrimiento, ha sido de alguna manera ordenado y providencialmente dispuesto por Dios para que dé sus frutos. Fruto de ese destierro va a ser esta obra. La Divina Comedia es fruto del exilio de Dante. Todo lo que Dante va a ir pasando en ese exilio, de alguna manera a él lo hacen conocer cara a cara el dolor, la miseria, el sufrimiento, y va a ser central, digamos, el exilio como experiencia en la vida de Dante para poder dar a luz, digamos, esta obra, ¿no? Entonces, cuando Dante pregunta ¿qué me espera? ¿Qué es lo que me va a esperar en esos versos que ahí les comparto? ¿Qué es lo que me espera? Fíjense que es muy curioso porque ese mismo pasaje, digamos, empieza antes de que le den la respuesta a Dante de qué es lo que le va a suceder y le cuenten acerca de su exilio, se remontan al mito de Fetón y Clímenes. Y fíjense que ese mito es un mito en el cual Fetón le pregunta a su madre por su origen, por quién es su padre, porque su madre siempre le había dicho que su padre era el sol, y de repente algunos compañeros se burlan de él y le dicen que no, que es mentira, que cómo él va a ser el hijo del sol, etc. Entonces Fetón se vuelve hacia su madre y le pregunta nuevamente por su origen, ¿no? Es curioso cómo Dante, decíamos siempre que no hay nada que esté librado al azar, ¿no? Dante está preguntando por qué es lo que le espera en el futuro y el personaje que le va a responder se remonta al mito de Fetón y Clímenes, ¿no? Es decir, se remonta a una mitología en donde el personaje principal del mito no pregunta por lo que le espera en el futuro, sino cuáles son sus orígenes. Entonces acá vemos ya una coincidencia como para Dante, esos hechos, esos sucesos que lo esperan tienen que ver también con su origen, no con su identidad. Su exilio tiene que ver con su identidad, con lo que él es, digamos, y de alguna manera también con su destino, con la misión que él tiene encargada, con la misión que él tiene por delante, ¿no? Es como cada suceso, cada hecho de la vida del hombre
hace referencia de alguna manera a sus orígenes y también de alguna manera a aquello a lo que está destinado, a lo que está llamado. Otro elemento, digamos, en donde a nosotros también nos deja ver cómo en Dante origen y fin coinciden, es otro pasaje, esta vez del infierno, ¿no? En el canto 15, en donde Dante se encuentra con un maestro suyo, con Brunetto Latini, y se da todo un diálogo con este personaje, en donde Dante también revela de alguna manera cómo la vocación personal y el desarrollo y el despliegue a conciencia de esa vocación personal que uno recibe en el momento de su creación, en el momento de su nacimiento, es lo que lo puede llevar a la plenitud personal, digamos. Es decir, la propia persona solo se puede desarrollar plenamente si es fiel a su propia vocación, ¿no? Esto es el mensaje principal que Brunetto Latini le va a comunicar a Dante en este pasaje, ¿no? Todo el canto es una belleza, y todo el encuentro de Dante con su antiguo maestro es una belleza, y en algún momento Brunetto le pregunta, bueno, quiénes lo están siguiendo, si él sigue formándose, bueno, etcétera, etcétera, y le va preguntando quién es su guía acá en el inframundo, ¿no? Porque ellos se encuentran en el infierno, y en un momento Brunetto le contesta, ¿no? Si, esta terzina: si tú sigues tu estrella, no puedes errar respecto al puerto glorioso. Fíjense que acá hay tres términos que son fundamentales, ¿no? Por un lado, que Brunetto le dice que sea fiel o que siga su propia estrella. ¿A qué se refiere con la estrella? Bueno, se refiere puntualmente a la estrella, a la constelación de los gemelos, bajo la cual nace Dante, ¿no? De acuerdo a la astronomía de la época, se consideraba que la constelación bajo la cual uno nacía signaba de alguna manera o marcaba la vocación de la persona, y la estrella de los gemelos dejaba en la persona una vocación al estudio y a las letras, ¿no? Entonces Dante entiende que su nacimiento, marcado por esa constelación, la constelación de los gemelos, es un signo de su vocación, ¿no? Y acá el mismo maestro le dice que sea fiel a sus orígenes, digamos, a esa vocación original bajo la cual él nace, ¿no? Es decir, que sea fiel a su propia identidad para poder alcanzar la gloria eterna, ¿no? El glorioso porto. El glorioso porto acá, cuando Dante usa el término gloria, está hablando de la vida eterna, ¿no? Entonces, solamente se puede alcanzar la plenitud, la persona puede alcanzar la gloria eterna, en la medida en que sea fiel a su propia vocación. Acá el término segui, que marca Brunetto Latini, nos va indicando que esa vocación es una vocación libre. Si bien Dante ha nacido con ciertas inclinaciones y ciertas disposiciones favorables a las artes y a las letras, podría traicionar esa vocación, ¿no? Por eso el consejo del maestro, que sea fiel, que siga su estrella, porque siguiendo esa estrella él no va a fallar, y va a llegar a feliz puerto. Es interesante cómo Dante en otros momentos de la obra de la Divina Comedia y en otras obras suyas, Dante encuentra como una de las causas de tantos males del mundo que le toca vivir,
en la traición a la propia vocación, ¿no? En un mundo que Dante ve que está decayendo, que está cambiando, en donde aparecen otros intereses, Dante percibe como uno de los principales males, o como una de las causas de los principales males, la traición a las verdaderas inclinaciones por intereses espurios, ¿no? Bueno, y por último, en otro pasaje del Purgatorio, en el canto 16 del Purgatorio, Dante vuelve a mostrar esta coincidencia de origen y fin cuando habla de la universal vocación del hombre al amor. Y también es otro pasaje, acá un poquito más largo, de una belleza incomparable, en donde este capítulo, este canto, perdón, el canto 16, se encuentra exactamente en el centro de la obra y toca los temas más importantes para Dante, ¿no? La libertad y dos tópicos fundamentales, el tópico de la libertad y el tópico del amor. Y aquí, entre bueno, los 100 cantos, este es el canto 50 de las tres cántigas. Está justo en el centro. No es casual que Dante en este canto haya desarrollado este tema, ¿no? Y entonces, en este lugar, yo les decía, vuelve a encontrarse esa coincidencia entre origen y fin. Espérenme un segundito. Acá me dicen, si hay alguien que pierde la conexión, vuelvan a entrar al mismo link. En principio no se va a cortar la charla, pero si alguien se llega a desconectar o lo que fuere, vuelven a conectarse en el mismo link. Entonces, ¿en qué encontramos acá la coincidencia entre origen y fin? Yo les decía que en este canto, donde se trata este tema de la libertad y del amor, Dante hace una digresión para decir cómo fue creado el hombre, y yo acá marqué en negrita algunos de los términos que a mí me parecía más importante para centrarme. Y fíjense, por un lado va diciendo, por un lado que el hombre está sujeto a una potencia superior a sí mismo, el hombre es creado libre, pero está sujeto a algo mayor, que es aquel que crea la mente en el hombre, ¿no? Ana María Chiavacci, que es una gran dantista y comentadora de Dante, cuando comenta este pasaje de la Divina Comedia, va a decir que con el término mente, Dante entiende aquella parte del hombre que participa de la naturaleza divina y lo distingue de los animales, ¿no? Y es creada, como dice acá, inocente y todavía como ingenua, ¿no? Ahora vamos a ir viendo cómo caracteriza esa alma recién creada como una niña que tiene todavía movimientos o característicos del infante. Dice, ella di mano a lui che la vagheggia. Esa alma recién creada sale de las manos a lui que la vagheggia, que la contempla con amor, ¿no? Vagheggiare es un vocablo italiano sumamente rico, porque es esa mirada que el amante dirige a su amada. Eso es un término del campo semántico del amor, y justamente se refiere a esa mirada con la que el amante mira a su amada. Entonces, esa alma recién creada por Dios es mirada
por él con ese amor, con esa ternura. Dice, el ánima semplicetta que se anula, todavía no sabe nada, movida por el alegre hacedor, por el alegre creador, quiere volver a aquello en lo cual encuentra placer, ¿no? Voluntariamente, volontier, con agrado, digamos, torna choque la trastula, es decir, quiere volver a aquello que le causa placer. ¿Por qué? Porque fue creada con placer, ¿no? Entonces, Dante, ¿qué nos está mostrando acá? Que si el hombre busca aquello que le causa placer, busca el bien, es porque fue creada con placer, ¿no? Fue creada con amor. Y por eso está destinada al amor, ¿no? Y entonces dice, di piccol bene, impia sente sapore, ¿no? De pequeños bienes, al comienzo, al principio, empieza a sentir placer, empieza a sentir el gusto por aquellos pequeños bienes, y entonces se engaña, porque va detrás de ellos creyendo que son el bien que la ha creado. Y entonces, para que no se acontente con esos bienes tan pequeños, hay dos cosas, ¿no? Por un lado está la ley que pone freno al hombre para que no se deje llevar por esos bienes menores y tienda al bien mayor, pero por otro lado también el desengaño, digamos, y la caducidad de los bienes de este mundo son también una llamada del hombre a elevar el corazón hacia lo alto, ¿no? Es lo que le ha sucedido a Dante con la muerte de Beatrice. Cuando Beatriz muere, la tristeza que siente Dante justamente y su sufrimiento y su dolor por esa muerte es para Dante una llamada de Dios para elevar el alma hacia él, ¿no? Para darse cuenta que las cosas de este mundo son caducas, son perecederas, y que no encuentran en este mundo, ni siquiera en la persona amada, todo el bien para el cual fueron creadas, ¿no? Entonces ya encontramos cómo ese origen y ese fin y ese destino coinciden en estos tres grandes aspectos, ¿no? En los hechos y sucesos de la vida, en la vocación personal y también en ese destino común que tenemos todos los hombres al amor, ¿no? Otro tópico que encontramos en Dante. Hasta acá, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, si quieren que repita algo, porque algo no se ha entendido. Bueno, nos vamos adentrando un poquito más, y vamos a ver cómo toda la comedia es un pasaje de un estado inicial a uno final distinto. El mismo nombre de la obra, comedia, nos da de alguna manera la pauta de cómo va a terminar esta obra, ¿no? Es una obra que va a empezar, se podría decir mal, pero va a terminar bien, ¿no? En oposición a la tragedia, que empezaba con un héroe que ya sabiendo que era una tragedia, sabíamos que el héroe iba a morir, ¿no? Es decir, que iba a terminar mal, ¿no? Bueno, acá esta comedia nos habla un poquito de ese destino, de ese bien con el cual termina la obra. Pero fíjense que toda la obra nos habla de, la comedia, el nombre se debe a varias cosas, ¿no? Entre otras a esto que acabo de decir, ¿no? Como oposición a la tragedia. Nos dice otras cosas más, ¿no? Como los temas del que trata, etc. Pero no me meto en eso para no alargarme tanto en este tema. Entonces decíamos, es un pasaje, ¿no? De un estado inicial a un estado final, ¿no? Acuérdense un poquito, vamos a traer a colación varios términos aristotélicos. Aristóteles es una de las grandes fuentes de Dante, que aparece en toda la obra, ¿no? Todos los conceptos aristotélicos aparecen plasmados de una manera magnífica. Y vamos a ver cómo justamente esa idea de movimiento presente en Aristóteles, ¿no? El movimiento como el pasaje de un estado inicial a un estado final,
de un estado ex quo, es decir, un estado de origen, a un estado final, a un término ad quem, está presente en toda la obra. El movimiento para Aristóteles es justamente ese pasaje de la potencia al acto. Es el pasaje de un estado potencial, de aquello que se puede llegar a ser, que se tiene como disposición, como inclinación, y que se debe ir actualizando, ¿no? En Dante encontramos en el Dante personaje encontramos un estado ex quo. ¿Cuál es ese estado ex quo en el cual lo encontramos a Dante? Fíjense que este pasaje, de este estado inicial hasta su estado final, nos dicen dos cosas. Por un lado que el origen y el fin coinciden, pero coinciden como coinciden la potencia del acto, es decir, que hace falta un despliegue, un desarrollo, llevar adelante aquello que ya está en potencia, ¿no? Hay algo que, para que se dé esa plena coincidencia entre origen y fin, hay que actualizar, hay que desplegar. Hace falta, como les decía al comienzo, un trabajo sobre la propia alma, un trabajo interior, sobre el propio hombre interior, ¿no? Y por otro lado, ¿qué más nos dice? Nos dice que ese término hacia el cual vamos a llegar es un término que el hombre solo alcanza libremente. Se alcanza de manera consciente y de manera volitiva. No se puede llegar al fin si el hombre no quiere. Y este es, de alguna manera, el drama de nuestro destino y el drama que Dante nos quiere mostrar. Dante nos pone frente justamente a la posibilidad de que nuestra naturaleza quede frustrada eternamente. Nuestra naturaleza puede fracasar, el hombre puede fracasar, el hombre puede no alcanzar su fin. Uno de los primeros cantos, en el tercer canto, ya nos advierte, las puertas del infierno nos dice, e io eterna duro, ¿no? Yo duro, así como estoy, permanezco eternamente. Y entonces, este origen y este destino están afectados por la contingencia de la libertad humana. Bueno, ¿cuál es el punto de partida en donde lo encontramos a Dante? ¿Cuál es ese ex quo de donde parte Dante, ¿no? Es un estado pésimo. Ese estado es el estado del hombre caído. Acá lo encontramos, in mezzo del camino di nostra vita. Vieron que en medio del camino de nuestra vida hace referencia a una cita bíblica en donde la Sagrada Escritura dice, bueno, el hombre vive hasta 70 años, el más robusto hasta 80, ¿no? Dice uno de los salmos. Es decir, que la mitad de la vida se calcula alrededor de los 35 años, Dante piensa esta obra suya, ¿no? Es decir, a la mitad de su vida, ¿dónde se encuentra Dante? Se encuentra en una selva oscura. Esta selva oscura nos dice muchísimas cosas, ¿no? Fíjense, esta terzina, son los 3 primeros versos de la obra, y así comienza, ¿no? In mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, que la dritta vita era marrita. Es decir, ¿dónde se encuentra Dante? En una selva oscura. La selva, fíjense que es un lugar particularmente peligroso. Dante va a ser víctima de ese peligro porque 3 fieras le salen a su encuentro, que lo atemorizan muchísimo, que lo quieren atacar y que le quieren impedir el paso. La lonza, el león y la loba, ¿no? La lupa. Entonces, es un lugar particularmente peligroso, no es un lugar donde el hombre viva, ¿no? Es un lugar ajeno al hombre, no es un lugar amigable para el hombre, la selva.
no es un lugar urbanizado, ni tampoco es la naturaleza domesticada para el hombre, como puede ser la campaña, sino es un lugar agreste, digamos, ¿no? Y además es una selva oscura. La oscuridad hace referencia, bueno, a las tinieblas, que también es una referencia bien escriturística, a la falta de luz, la dificultad para ver, la falta de luz hace referencia también a la ausencia de la gracia divina, y por otro lado, en el orden natural, en el orden sobrenatural, y por otro lado, en el orden natural, la oscuridad es la confusión, ¿no? Es el estado mental de confusión mental, ¿no? La inteligencia, que para el hombre es luz interior, está oscurecida, no ve. Sin la luz, al hombre se le hace muy difícil ver, ¿no? Vieron que la mirada es siempre figura o imagen de la inteligencia, que es la mirada interior, ¿no? La luz interior. Entonces, así se encuentra Dante, en una selva oscura, en la mitad de su vida, en una selva oscura, en donde la recta vida, la recta vía, perdón, no va vita, es vía, había sido extraviada, ¿no? Se había extraviado el recto camino, ¿eh? Había extraviado el recto camino. Entonces, Dante comienza esta obra eh, como poeta, no se excusa, no empieza la obra excusándose, sino que él muestra su estado original, ¿no? Su estado inicial. Y es el estado del hombre caído, del hombre caído en el pecado, ¿no? Él no pone excusas, bueno, me había pasado tal cosa, me había pasado tal otra cosa, no, él en un estado de sinceridad absoluto muestra cuál es ese estado original, ¿no? De su viaje, sin ningún tipo de excusas, ¿no? Y pone de manifiesto, muestra cuál era ese estado, ¿no? Bueno, entonces para poder alcanzar ese ese estado final, ese término ad quem, ¿eh? Ese término ad quem, decíamos, el hombre tiene que desplegar, desarrollar, ¿no? Hay un cambio que se tiene que producir en Dante, ¿no? Hay algo en lo que Dante tiene que ir creciendo, madurando, cambiando, ¿no? No puede permanecer en ese estado original en el cual se encuentra, ¿no? Este viaje que va a realizar Dante es imagen de la vida humana y Dante nos quiere mostrar justamente cómo atravesar esta vida a través de este viaje, ¿no? Cómo el hombre comienza en este estado original de dificultad, de caída, donde a Dante lo caracteriza el miedo. Incluso él va a decir, solamente de recordar cómo estaba en esa selva, ya le renueva el miedo, y con la dificultad, ¿no? De sobreponerse al encuentro de estas tres fieras que se le interponen en el camino, ¿eh? Y bueno, ¿cómo va a llegar a ese término final hacia el cual va a llegar, ¿no? Es importante ver que ese primer estado en el cual Dante se encuentra, hay algo que lo va a caracterizar también a Dante, que es decíamos, este reconocimiento de su propio estado que le permite pedir ayuda, ¿no? Solamente cuando el hombre reconoce la verdad acerca de sí mismo, puede crecer, puede recibir la ayuda de lo alto y puede ponerse en camino, ¿no? El viaje de Dante no va a comenzar hasta que Dante no pida ayuda. ¿Y a dónde va a llegar, no? ¿Cuál es ese término ad quem del viaje? ¿Cuál es el fin, ¿no? Hacia el cual se dirige?
fíjense que otro tópico fundamental de Dante, y este es el término al que les quiero mostrar, es que cuando la naturaleza alcanza su fin, cuando la naturaleza alcanza su fin, se desarrolla, se despliega, siendo fiel a estas tres vocaciones que fuimos mostrando en el punto anterior, placer y deber coinciden, ¿no? En uno de los cantos, a mi gusto, bueno, todos los cantos de la Divina Comedia son bellísimos, ¿no? Pero hay un canto que particularmente es sumamente conmovedor, es el canto 27º del Purgatorio, que es el canto en el cual Virgilio le dirige las últimas palabras a Dante, ¿no? Virgilio que va a acompañar a Dante desde el comienzo, que le va a ser dado a Dante como ayuda de lo alto, para socorrerlo en esa selva, en ese punto original, como decíamos recién, de caída, en ese punto de partida, en medio de la selva oscura, le es dado, digamos, como ayuda desde lo alto, como decía recién, para poder salir de esa selva y para poder realizar todo ese recorrido a lo largo del infierno y del purgatorio. Llega un momento que ya ha cumplido su tarea como maestro y ya tiene que dejar a Dante, ¿no? Cuando ya lo ve a Dante maduro y crecido, que es ese término al cual Dante llega, en ese momento Dante le dirige sus últimas palabras. Virgilio, perdón, le dirige a Dante sus últimas palabras, ¿no? Y fíjense la trascendencia que tienen estas palabras, que Dante de alguna manera, Virgilio de alguna manera es como que lo está, en toda esta tarea didascálica que tuvo Virgilio como maestro, como guía, como conductor de Dante, de alguna manera acá lo está como graduando, se podría decir, ¿no? Le está diciendo, bueno, ya yo no tengo nada que hacer en tu vida. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la tarea del maestro? ¿No? Es otra de las grandes enseñanzas que Dante nos da en la Divina Comedia, ¿no? Es como una obra de pedagogía perfecta, porque en Virgilio encontramos el maestro perfecto, ¿no? Que dice lo que tiene que decir en el momento apropiado, que conoce perfectamente lo que hay en el corazón del alumno, que lo corrige en la medida en que tiene que corregirlo, etc. Y que se sabe hacer a un lado cuando el alumno, el discípulo ya ha crecido lo suficiente, ¿no? ¿Y cuándo? ¿Cuál es el signo de que ha crecido lo suficiente? Unas líneas, unos versos antes de esto que ustedes tienen acá en pantalla, Dante da a entender que ya ha incorporado en su alma las enseñanzas de Virgilio. ¿Por qué? Porque su conciencia le dice lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, ese es el momento en el que el maestro puede y debe hacerse a un lado, ¿no? El maestro no es más una ayuda, un auxilio, y en esto en la Divina Comedia es muy claro, no es el fin ni el centro de la escena para nada, sino que todo está al servicio de lo que Dante necesita en cada momento. Virgilio no es protagonista, sino todo lo que dice, cada personaje que van a ver, cómo le interrogan, qué le preguntan, qué le dice, qué no dice, qué responde, todo está al servicio del crecimiento personal de Dante, para que Dante alcance su fin, ¿no? Y entonces, cuando ya decía, el discípulo ha incorporado a tal punto las enseñanzas del maestro, que su conciencia coincide con esas enseñanzas, ya Virgilio se da cuenta que Dante está preparado para continuar solo, ¿no? Por supuesto no va a continuar solo, sino que va a venir a su encuentro Beatrice, ¿no? Que lo va a llevar por el paraíso. Pero ya Virgilio no tiene nada más que hacer, digamos, ¿no? Y entonces fíjense que le dice, no esperes de mí ya ninguna otra indicación, non aspettar mio dir più
nemiocenno, ¿sí? Es decir, ninguna palabra, ninguna indicación de lo que tienes que hacer, ¿no? Y acá está la clave de por qué ella no tiene que esperar las enseñanzas de Virgilio, porque libero, dritto e sano è tu arbitrio, es decir, el arbitrio de Dante, a lo largo de todo este proceso de curación, de crecimiento y de educación, quedó libre, enderezado y sano, curado. Es decir, que Dante, que lo encontrábamos en medio de la selva oscura, con miedo, paralizado por sus pasiones, fue ganando en libertad. Ya es dueño de sí mismo. Y fíjense que dice, fallo fora non fare so senno, es decir, sería un error ahora que Dante no obrara de acuerdo a lo que él quiere hacer. Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer Dante? Tiene que seguir su propio placer, aquello que él quiere hacer que lo haga. ¿Por qué? Porque justamente como su libre arbitrio ya es libre, ya está rectificado y ya ha quedado curado, lo que él quiera hacer va a coincidir plenamente con lo que él debe hacer, ¿no? Ya no hay ese tironeo, digamos, esa escisión del hombre de la cual habla San Pablo, ¿no? Entre lo que quiero y lo que debo. Quiero y no quiero, ¿no? Ya no se da eso, sino que por eso Virgilio lo corona, perquio te sobra, te corona mitro, es decir, ya lo declara dueño de sí mismo. Dante ya es dueño de sí mismo, ya en esta instancia ha alcanzado ese fin, ¿no? Ese desarrollo o ese despliegue de su propia naturaleza, ¿no? Por supuesto, después de haber pasado, descendido a lo más profundo del infierno y haber realizado ese dificultosísimo ascenso de todo el purgatorio, ¿no? Acá ya estamos en el Edén. Es decir, que no se consigue sin muchísimo trabajo, ¿no? Pero ya acá Virgilio considera de alguna manera su tarea alcanzada. Bien. Por otro lado, fíjense que para alcanzar ese fin de la naturaleza propia, hay un bien propio de cada uno, ¿no? Hay un bien propio de la naturaleza humana. ¿Cuál es ese bien propio de la naturaleza humana? El bien del cual, este bien que es natural y sobrenatural, del cual están privados todos aquellos que están en el infierno, ¿no? En uno de los primeros cantos, en el canto tercero, ya Virgilio le advierte a Dante que han llegado al lugar de aquellos que han perdido el bien del intelecto. Fíjense que no dice la verdad del intelecto, sino que habla del bien del intelecto, ¿no? Esto nos habla de alguna manera de que Dios es objeto de amor y de conocimiento, ¿no? Y que en Dios verdad y bien coinciden. Cruzarse, digamos, del bien del intelecto, ¿no? Nos va hablando de esa coincidencia. Y acá hay algo muy significativo porque se están acercando al lugar donde originalmente vive Virgilio, ¿no? Virgilio pertenece a aquellos que han perdido el bien del intelecto, ¿no? Es de una audacia muy grande que Dante haya elegido como guía de todo su recorrido, un autor pagano, y un autor que está privado de la visión divina, ¿no? Un personaje como Virgilio, que está privado de la visión divina, es quien lo va a guiar por todo el infierno y por todo el purgatorio. El lugar propio de Virgilio es el limbo. El limbo
que está representado acá como un castillo, en donde van a estar todos aquellos que han realizado el bien propio de la naturaleza humana, pero que no han alcanzado el bien sobrenatural, ¿no? Que han sido privados. Virgilio mismo dice, pagano fui, es decir, fui pagano, nací antes de la venida de Cristo, y por eso fui privado de aquel bien mayor. Es de una sumamente conmovedor ver todas las escenas en las cuales Virgilio empalidece, ¿no? Frente a cuando se habla del limbo, cuando están llegando al limbo, cuando Virgilio le habla del camino que Dante tiene que seguir y que a él está vedado. Nos habla de la humildad enorme de este maestro que guía a Dante con una generosidad extraordinaria, porque lo guía donde él no puede llegar, ¿no? Y le advierte justamente el bien del cual puede llegar a perder para toda la eternidad, ¿no? Entonces, ese bien propio de la naturaleza humana no alcanza, digamos, con el bien natural, digamos. El bien natural es insuficiente para alcanzar el bien propio del hombre. Hace falta también la ayuda de la gracia, y hace falta también entonces la intervención sobrenatural. El bien propio del hombre, el hombre está hecho para algo más grande que su propia naturaleza, digamos, ¿no? Este es el mensaje de Dante. Ya desde las primeras palabras, digamos, del infierno, ¿no? Que el hombre está hecho para algo más grande, para algo que de alguna manera lo excede, pero para lo cual va a recibir la ayuda necesaria para alcanzarlo si el hombre humildemente se abre a esa ayuda, ¿no? Bueno, vamos avanzando un poquito más en otro de los tópicos. Para Dante, ¿cuál es el motor de todos los movimientos del hombre? Igual que en Aristóteles, es el deseo, ¿no? El deseo ocupa en Dante un lugar fundamental. El deseo va a ser lo que va a operar, lo que va a obrar, digamos, como motor, para que justamente se produzca ese pasaje de la potencia al acto, ¿no? Esa actualización de las tendencias más profundas del hombre, ¿no? Y vemos cómo ese deseo es el motor, digamos, de los movimientos del hombre en varias escenas. Yo acá les pongo tres escenas que las paso un poquito más rápido para pasar a otro tema, que me parece más importante, y que es, fíjense, el lugar que ocupan Li y Ñavi, ¿no? Es decir, es difícil traducir al español a un término contemporáneo, a veces se traduce el Ñavi como los perezosos, pero el término más adecuado sería el término tradicional de aquellos que han pecado de asedia, ¿no? La asedia como esa falta de movimiento del espíritu, ¿no? ¿Se acuerdan que los padres del desierto hablaban de la asedia como el demonio del mediodía, como la muerte del alma? Y justamente en estos textos que yo les puse aquí, Dante va mostrando cómo estos personajes están en un lugar, Dante los pone en un lugar anterior al infierno, propiamente dicho, está entre, digamos, en la antesala o algo así, del infierno, entre la puerta del infierno y el Aqueronte, que es el río que hay que cruzar para poder entrar al infierno propiamente dicho, ¿no? Entonces, en ese lugar, digamos, están estos Iñavi, que no han sido queridos ni por el cielo ni por el infierno, todos lo rechazan, ¿no? Porque justamente, ¿qué es lo que los caracteriza? Que no hay nada que los haya movido. Tan es así que no tienen ni siquiera, fíjense en la segunda cita que dice, ni siquiera tienen esperanza de muerte, ¿no? Dramática su situación. Ellos desearían, aunque sea, poder estar muertos, pero ni siquiera, no están ahí en un estado intermedio, no están ni vivos ni muertos, no los quiere ni el cielo ni el infierno. Y tan es así
tan dramática es su situación que son envidiosos de todos, ¿no? Envidian a los que están mejor y a los que están peor que ellos. Y como no fueron estimulados, ¿no? No hubo nada, no hubo ningún deseo en su vida que los haya movido a realizar nada importante, están destinados como contrapaso, digamos, a ser estimulados por moscas, por gusanos, por avispas que constantemente los están molestando y los están haciendo que se muevan, ¿no? Detrás de una bandera que nunca queda quieta. Una bandera, vieron que esto es una imagen traída por Dante del campo semántico de la guerra medieval, ¿no? En donde cada ejército iba detrás de una bandera, ¿no? Y el que plantaba bandera era el vencedor, ¿no? Entonces estos que no han tenido durante la vida nada que los moviera a hacer grandes cosas, van a ir eternamente detrás de una bandera que no se planta nunca, ¿no? Que nunca alcanza su fin, ¿no? Entonces fíjense que es el contrapaso de aquellos que no desearon nada en su vida, ¿no? Entonces, justamente para mostrar que fueron prácticamente, ni siquiera se comportaron como hombres durante la vida, por eso tienen este destino después de la muerte, ¿no? Porque justamente porque lo propio del hombre es que el deseo lo mueva a algo, no bueno o malo, lo que sea, pero que lo mueva, digamos. Bueno, pasamos, ya con esto vamos terminando, a dos cositas más que me parecen fundamentales y muy iluminadoras en Dante, ¿no? Dante es el hombre de la esperanza. Si hay algo que yo tuviera que decir de Dante y que me encantaría dejarles, es decir justamente esto, ¿no? Dante es el hombre de la esperanza. Dante es el hombre que en su peor situación, en medio del camino de su vida, en donde se encontraba en la situación más angustiosa, digamos, en donde había perdido el camino, donde estaba desorientado, en una oscuridad espiritual enorme, en un estado de caída moral, que había extraviado el camino propio, en una selva oscura, atemorizado, porque si hay un sentimiento que Dante va a nombrar constantemente en el primer canto de la Divina Comedia, si hay una pasión que lo domina es el miedo, la paura. En medio de esa situación hay una expresión que surge de los labios de Dante, que son sus primeras palabras, ¿no? Las primeras palabras de Dante en la Divina Comedia son, de Dante personaje, son miserere di me, ¿no? Fíjense que estas palabras son muy significativas porque son las palabras con las cuales comienza el Salmo 50. Si ustedes recuerdan, el Salmo 50 es ese salmo atribuido al profeta David, al rey David, en el cual David pide perdón por su pecado, ¿no? Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, ¿no? Son las primeras palabras de Dante, miserere di me. Es decir, nunca pierde la esperanza. Reconoce con estas palabras su estado de caída, porque justamente dice miserere di me, ¿no? Ten misericordia de mí, no dice socorro, quiero salir de acá, alguien que me saque, no, dice miserere, ¿no? Pide misericordia, reconoce su estado y sabe que no puede salir de la selva oscura si no es con la ayuda de alguien, ¿no? Entonces, hay otros elementos que nos hacen ver de alguna manera también el estado espiritual de Dante, y cómo Dante, a pesar de estar en esa selva oscura y en esa oscuridad, él vuelve la mirada hacia lo alto, ¿no? Antes de expresar esto, de decir miserere di me, vuelve la mirada hacia lo alto, ¿no? Fíjense que el monte, él encuentra, ve hacia lo lejos un monte, que está iluminado por los rayos del sol, ¿no? Acá hay varias imágenes, ¿no? de Dios, que le devuelven de alguna manera, van como confirmando esa esperanza en Dante, ¿no? No permiten que la oscuridad sea total. Entonces está la montaña, esos rayos de luz que iluminan la montaña, a pesar de que él está en la selva oscura, y él eleva esa mirada hacia lo alto, ¿no? Entonces, eso es lo que él le permite pedir ayuda, ¿no? Miserere di me.
y le viene dada esa ayuda de lo alto, ¿no? Fíjense que cuando él mira hacia lo alto, ve el monte, ve estos rayos del sol, él ve una sombra, y ahí es cuando él grita, miserere de me, ¿no? Es Virgilio que se aparece, ¿no? Que le viene oferto, le viene ofrecido, le viene dado desde lo alto, como un don desde lo alto, ¿no? Pero justamente como respuesta de alguna manera a esa mirada que Dante dirige hacia lo alto. Entonces, la esperanza va a ser algo que va a caracterizar a Dante, la esperanza como virtud teologal, va a ser algo que va a caracterizar a Dante desde este primer canto hasta el final de la Divina Comedia. Fíjense que, bueno, en ese encuentro con Virgilio, luego de presentarse, Virgilio, lo primero que le va a preguntar es, ¿por qué vuelves a tanta oscuridad, ¿no? Porque Dante, entre que estaba queriendo salir de la selva, vuelve con el pensamiento a la oscuridad, como a ese estado de oscuridad espiritual, de pecado, y ¿por qué no subes al glorioso monte? ¿No? ¿Y por qué? Porque Dante no se siente con las fuerzas suficientes como para poder salir de ese estado, y por eso él reconoce que necesita ayuda. Esa hora es la hora en la que Dante se encuentra estando en la selva oscura, se encuentra con tres fieras, cuando encuentra la primera, que es la lonza, es la hora de la mañana, que también es otro elemento. Decíamos, todas las cosas que va poniendo Dante son signos y para darnos un paisaje, que es un paisaje exterior, pero también es un paisaje interior, ¿no? Esas primeras horas de la mañana, cuando Dante vence la primera fiera, es justamente un momento en el que Dante está todavía esperanzado de poder salir de la selva, ¿no? Sin embargo, lo primero que va a encontrar, ¿no?, a la hora de entrar al infierno, Dante le pide ayuda, se encuentra con Virgilio, Virgilio se presenta, le dice quién es, ¿no? Y Dante está felicísimo de que le es enviado al gran autor de su vida, ¿no? Dante se sabe la Eneida de memoria, lo cita, él lo reconoce a Virgilio como su maestro, entonces Dante se da cuenta que es la ayuda adecuada que él necesita, y ya en el segundo canto siguen hablando Dante y Virgilio, y en el tercer canto se encuentran frente a la puerta del infierno. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se encuentran con ese gran cartel, en donde justamente presenta el infierno como el lugar donde no hay esperanza, ¿no? Entonces, fíjense la contraposición entre este primer Dante que encontramos, en donde la esperanza es lo que le permite pedir ayuda, elevar la mirada hacia lo alto, etcétera, etcétera, y ese primer cartel del infierno, ¿no?, cuyas últimas palabras dice, la ya tengo esperanza voy cantando. Es decir, para aquel que entra al infierno, ya, si hay algo que no queda, es la esperanza, ¿no? El infierno es caracterizado por Dante justamente por el lugar donde ya no hay esperanza, ¿no? Como si Dante dijera, el hombre que ha perdido la esperanza en esta vida es como si ya estuviera en el infierno, ¿no? Y eso también lo va a decir después en algún otro personaje, ¿no? Un otro personaje que justamente se caracteriza porque ha desesperado, ¿no? Entonces dice como si hubiera muerto antes de haber muerto, ¿no? Entonces, otro elemento, otra imagen que va a dar Dante, así como la mañana, el sol, la montaña, van a ser signos de Dios y de alguna manera también de esos atisbos de esperanza en Dante, las estrellas también son para Dante un recuerdo de Dios para elevar la mirada hacia lo alto, ¿no? Las estrellas tienen la palabra stele, en toda la Divina Comedia tienen un papel fundamental, y
van a ser para Dante un recuerdo que Dios pone en el hombre de la belleza a la cual el hombre está llamado, ¿no? El hombre está llamado a una belleza más grande, y la visión de ese cielo estrellado que conmueve nos habla de que el hombre está hecho para una belleza eterna, ¿no? Y esto Dante lo figura en cada momento con la palabra stele, ¿no? Fíjense que, por un lado, caracteriza al infierno como aquel lugar en donde el aire es 100 estrellas, risonaban per l'aere senza stelle, es decir, es el lugar donde no hay estrellas. Uno de los personajes le va a decir a Dante, bueno, si tú puedes salir de este lugar oscuro y volver a ver las estrellas, ¿no? Los condenados, si hay algo que extrañan es justamente la visión de las estrellas. Y por último, en el último canto del infierno, en el canto 34, algo que va a caracterizar la salida del infierno va a ser justamente que van a volver a ver las estrellas, ¿no? Entonces, cuando entran en el infierno, ya no van a ver las estrellas durante todo el infierno, y si hay algo que nos va a dar la pauta de que Dante sale del infierno, es justamente que puede volver a ver ese cielo estrellado, ¿no? Puede salir de ese lugar donde la esperanza había muerto. Bueno, una cosita más, y ya con esto damos fin. Otra nota que va a caracterizar al hombre en este mundo es la magnanimidad, ¿no? Para Dante, así como la esperanza es fundamental para atravesar el viaje de esta vida, la magnanimidad es otra de las características fundamentales, ¿no? Virgilio va a ser caracterizado por su magnanimidad. De hecho, en el Convivio, en otra obra de Dante, cuando Dante describe qué es la magnanimidad, va a caracterizar a Virgilio como el hombre magnánimo, el hombre que puede realizar grandes obras durante mucho tiempo y vencer grandes obstáculos para alcanzar esos grandes bienes, ¿no? Entonces, para que el hombre pueda alcanzar el fin de su vida, el bien propio de su naturaleza, además de tener esperanza, y de poder elevarla, mirar hacia lo alto, gracias a esa esperanza, de pedir ayuda, de pedir auxilio, de pedir consejo, de dejarse ayudar y de dejarse guiar y enseñar, tiene que ser magnánimo, porque las grandes obras suponen magnanimidad. Por eso Virgilio le va a decir constantemente a Dante que debe abandonar su pusilanimidad, ¿no? Su viltà. Dante va a estar caracterizado en los primeros cantos y durante un tiempito por la pusilanimidad, ¿no? Por la pequeñez de alma. Acá hay varias citas que les dejo, en donde Dante va a ser, de alguna manera, deja de manifiesto que tiene miedo de afrontar la tarea y este viaje que le están encomendando, porque ve que esa tarea es de una grandeza tal que no, tiene miedo de que lo exceda, ¿no? Entonces, en un diálogo bellísimo entre Dante y Virgilio en el segundo canto del infierno, Dante por un lado pregunta, una vez que Virgilio le ha contado el viaje que tiene que realizar, ¿por qué tiene que realizar él este viaje, ¿no? Él dice, los que fueron al más allá, ¿quiénes fueron? Bueno, Eneas, en el antiguo, antes de Cristo, digamos, dentro del mundo pagano, y Pablo, San Pablo, ¿no? Eneas porque iba a ser el fundador del Imperio Romano, ¿no? Y tenía toda una misión profética, se podría decir, lo mismo que San Pablo en la historia de la salvación. Tanto Eneas como San Pablo para Dante tienen un lugar fundamental en la historia de la salvación. Entonces dice, bueno, sí, pero ¿yo por qué? ¿No? Si yo no soy ni Eneas ni Pablo, ¿no será temeridad afrontar este viaje tan grande que me están proponiendo, ¿no? Y entonces empieza como a echarse atrás, ¿no? Y fíjense acá la belleza de lo que
Virgilio le responde, ¿no? Si yo ven la tua parola intesa, ¿no? Virgilio empieza suavemente la respuesta, no lo reta, ¿no? Dante se está comportando de una manera en que había asumido su compromiso y de repente con todo un razonamiento largo, un largo discurso que parece un discurso, un silogismo bien armado, pero como teñido de pequeñez de alma, ¿no? Él se echa atrás en su propósito. Y Virgilio rispose del magnánimo quel hombre, ¿no? Es decir, si hay algo que caracteriza la respuesta de Virgilio, es que es Virgilio magnánimo el que le responde. Porque, ¿qué le dice? Tu alma está teñida, está marcada por la pusilanimidad, ¿no? Virtate offesa. Es decir, la pusilanimidad es lo que a Dante lo hace volver atrás de su primer propósito, ¿no? Y entonces, bueno, Virgilio vuelve a mostrarle, le explica ahí detalladamente que ese viaje de Dante es efectivamente querido por Dios, es un viaje providencial, y que no es temeridad ni nada por el estilo, sino que él tiene que hacer ese viaje. Pero para poder hacer ese viaje, él tiene que morir a toda pusilanimidad, ¿no? Poco después él vuelve hacia atrás y Virgilio le vuelve a decir, acá conviene que toda pusilanimidad muera, porque la única manera de atravesar todo el dolor y el sufrimiento que Dante puede realizar es con un espíritu magnánimo, ¿no? Bueno, con esto ya voy terminando para dar un poquito de lugar a las preguntas que quieran hacer. Hay otros tópicos que también vale la pena ir tratando de descubrir en Dante. Yo simplemente se los presento así rapidito para que los tengan en cuenta. Como les decía al principio, la riqueza de Dante es inconmensurable, es inagotable. Yo creo que uno se puede pasar toda la vida estudiando a Dante y encontrando siempre algo nuevo, ¿no? Bueno, por un lado que toda la vida, esta vida está direccionada al más allá, hay una fuertísima afirmación en Dante de la libertad humana, en varios cantos que acá les dejo, y como decíamos antes, en Dante hay una clara distinción entre libre arbitrio y libertad, ¿no? Esa capacidad de obrar libremente y su recto ejercicio, ¿no? Para que el hombre pueda efectivamente obrar de manera libre, tiene que educarse, tiene que crecer. En Dante, en toda la Divina Comedia, pero en particularmente en el infierno, es muy importante la corporeidad como principio esencial del hombre, ¿no? Dante es caracterizado como vivo justamente, como un hombre vivo justamente porque tiene un cuerpo, entonces el cuerpo no es un accesorio o algo, ¿verdad? Ni nada algo aparente, ni algo que no tenga valor, sino que para Dante, Dante incorpora en su antropología el hilemorfismo de Aristóteles, ¿no? Para Dante el hombre es cuerpo y alma, su cuerpo es lo que lo hace hombre también, ¿no? Bueno, por supuesto, esa estrecha y rica mutua, digamos, compenetración entre la fe y la razón, ¿no? La fe, la razón es el don más grande que Dios ha dado al hombre, pero tiene sus límites, y esto lo vemos, por ejemplo, en el personaje de Ulises en el canto 26, tiene sus límites, y necesita en algunos momentos, en muchos momentos, el auxilio de la fe, ¿no? La razón tiene que realizar todo el esfuerzo que esté de su parte, y tiene que alcanzar todas las verdades que pueda alcanzar, pero llega un momento que tiene que abrirse a la fe, ¿no? Por eso en algunos momentos Virgilio le va a tapar los ojos a Dante para que se deje iluminar por la fe, recibir la ayuda de lo alto. En algunos momentos Virgilio va a ver que su paso está impedido por los demonios, por ejemplo, y ahí necesitan de la ayuda de lo alto para poder continuar ese camino, ¿no? En el camino de la vida,
la ayuda de la fe es fundamental para poder llegar, ¿no? Al fin. Por otro lado, bueno, el papel de la providencia divina, hay todo un plano providencial que al hombre lo excede y que el hombre no puede captar totalmente con su razón, y uno tiene que confiar que hay una justicia divina que no es la justicia humana y que obra en un plano superior, y que el hombre no puede juzgar desde esta vida todo ese plano que se le escapa, ¿no? Siempre los juicios que el hombre realice en este mundo van a estar equivocados. Y eso lo muestra Dante constantemente con los personajes que le encuentra. Se sorprende de algunos de encontrarlos condenados y a otros de encontrarlos salvados, ¿no? Tanto los que se salvan como los que se condenan, Dante se sorprende, ¿qué hace fulano acá, mengano allá? ¿No? Hay algo que se nos escapa a nuestro juicio, ¿no? Por otro lado, una enseñanza bellísima de la Divina Comedia es que el mal tiene su medida. El mal tiene su medida y tiene sus límites que no escapan de la mano de Dios, ¿no? Dios es el que ha creado el infierno y Dios pone un límite al mal, ¿eh? Y esto Dante nos lo muestra, por ejemplo, en muchos momentos en donde Virgilio le pide a Dante que no se detengan al mal, ¿no? Cuando Dante empieza como a repensar en el diálogo que tuvo con algún condenado, se quiere quedar un tiempo más o quiere preguntar algo más, y Virgilio lo apura porque le dice, no, acá vamos a estar en un tiempo determinado, esto tiene un límite, tiene que terminar, ¿no? Por otro lado, nosotros decíamos, Dante quiere que rehagamos ese viaje con él, y a medida que vamos descendiendo por el infierno, llega un momento que uno quiere salir del infierno, ¿no? En el momento en que uno ya no aguanta más ese mal, esa cantidad de sufrimiento, de dolor, de miseria humana, por las imágenes que describe, morales y físicas, es ya en el bajo infierno, ¿no? Cuando el infierno está terminando, ¿no? Y aparecen de nuevo las estrellas, ¿no? Es como que uno va realizando ese camino con Dante, ¿no? Llegando a lo más bajo del hombre, tocando la miseria más honda del hombre, y por otro lado, queriendo realizar ese esfuerzo de su vida, porque no quiere ya volver a ver las estrellas, ¿no? Por otro lado, el llanto en Dante tiene un valor catártico, como también en Aristóteles, es purificador, entonces en los momentos en donde Dante llora, hay que prestarle atención porque ese llanto es un llanto que va curando. La temporalidad, el tiempo en la Divina Comedia es el tiempo entendido como lo entiende la tradición clásica como kairos. No es mera sucesión, no es un tiempo meramente cronológico, no es solo crono, sino que es kairos, ¿no? Hay en la Divina Comedia vemos lo del eclesiástico, ¿no? Del eclesiástico, hay un tiempo para cada cosa bajo el sol, ¿no? Hay un tiempo para cosechar, un tiempo para sembrar, bueno, en la Divina Comedia hay un tiempo para cada cosa, ¿no? Dante nos va mostrando que la vida del hombre hay un tiempo para cada cosa y que esos tiempos son tiempos de plenitud que hay que saber aprovechar, ¿no? Y que llegan como consecuencia de lo que uno ha vivido y que son un tiempo de riqueza que hay que saber acoger, ¿no? Por otro lado, hay una clara dimensión social de la naturaleza humana, esto es bien aristotélico, para Dante el hombre es un ser social que no puede desarrollarse ni crecer sin los otros. El papel y la figura de Virgilio en Dante es fundamental, y después de Beatrice y de todos los personajes con quienes se encuentra. Dante no podía realizar este viaje solo. Por otro lado, el destierro como figura de la vida humana, el exilio, primero este viaje, pero también el exilio de Dante como figura de la vida humana, y por último, la figura de Virgilio como maestro. Bueno, toda la comedia tiene esta función bien pedagógica que decíamos antes. Bueno, simplemente estas pequeñas conclusiones, ¿no? Las fuentes de Dante son inagotables. Dante se nutre de toda la tradición aparece condensada en su obra, toda la tradición pagana y toda la tradición cristiana, toda la tradición occidental,
aparece condensada en los personajes, en las referencias, en las imágenes que usa. Bueno, las escrituras, la filosofía, la teología, las ciencias, las artes, los personajes de su época. La verdad que las fuentes de Dante son innumerables, ¿no? La verdad que es otro tema que donde me podría detener muchísimo tiempo, pero lo que tomo de esto es decir, uno es deudor de una tradición y no puede pretender empezar de cero, ¿no? Uno tiene que vivir de esa riqueza porque hay algo que la historia de la humanidad tiene para enseñarnos y para decirnos, ¿no? Acerca de nuestra propia vida. Bueno, una fuerte presencia, ¿no? de la filosofía aristotélica que Dante recibe a través de la escuela siciliana, que hereda de la escuela siciliana, que ha redescubierto la filosofía aristotélica, y bueno, estas ideas de la naturaleza humana aristotélicas que fuimos mencionando a lo largo de la charla, ¿no? El concepto de entelequia, hay una fuerte teleología, ¿no? Una fuerte tendencia a un fin propio, la doctrina del acto de la potencia, que aparece constantemente en la obra de Dante, ¿no? El deseo como motor, todas estas ideas que son bien aristotélicas. Bueno, con esto ya doy cierre a esta parte y les doy la palabra a ustedes, ¿no? Para que puedan hacer las preguntas, comentarios que quieran hacer. Pueden ser preguntas, comentarios, algo que ustedes hayan leído, que puedan aportar. Giselle, me parece que tenés una pregunta en el chat. Miro. Bien, sí, muy buena la pregunta. Acá preguntan dos cosas, ¿no? Francisco Bosca pregunta si Dante tenía alguna enfermedad y además de eso, bueno, ¿qué es lo que a Dante tanto lo atormentaba? Si es que había algo específico que lo atormentaba y de qué tenía tanto temor. Bien. Voy por partes. Por un lado, respecto a si él tenía alguna enfermedad, no sé puntualmente por qué preguntás este dato, pero sí es un dato de su biografía. No es un dato que aparezca explícitamente en sus obras, pero sí la mayoría de los dantistas coinciden en que a través de las descripciones que Dante hace en muchísimas de sus obras, por ejemplo, en La Vita Nuova, los encuentros que Dante tiene con Beatriz, ¿no? De su juventud, él dice que cada vez que la veía Beatriz se desmayaba, y cómo describe esos desmayos, son muy descriptivos y muy característicos, se sospecha que es muy probable que sea así, que Dante sufría de epilepsia. Eso es un dato, digamos, que los dantistas actualmente coinciden, ¿no? Entonces, con eso respondo a la primera pregunta. Sí, tenía una enfermedad, muy probablemente sufría de epilepsia. No pareciera que hubiera sido una enfermedad que haya interferido con su vocación, ni con su misión, ni con la grandeza de todo lo que Dante realizó, ¿no? Dante realizó muchísimas cosas dentro de su vida, en su vida, fue un gran político, todo lo que hizo en la política de su época fue inmenso, llevó adelante tareas enormes, entonces evidentemente no fue una enfermedad que le impidió llevar adelante su obra, bueno, ni tampoco su obra poética, ¿no? Se ha destacado como uno de los mayores, bueno, son junto con Boccaccio y con Petrarca los tres grandes autores italianos de todos los tiempos y que todos los reconocen, ¿no? Como los pilares de toda la literatura italiana, ¿no? Entonces, no fue una enfermedad que le impidió, pero sí es real que haya tenido esa enfermedad. Por otro lado, ¿qué es lo que lo atormentaba a Dante? Lo que a Dante lo atormentaba no era su enfermedad física, sino el estado del hombre caído. La conciencia del mal moral al cual el hombre puede llegar, ¿no? Porque lo experimenta en sí mismo y porque lo ve
en los hombres de su época, ¿no? Dante es muy pesimista en la Divina Comedia respecto a la cantidad de hombres que se salvan con respecto a la cantidad de aquellos que se condenan. Nos hace recordar aquello del Evangelio, estrecha es la puerta, ¿no? Que conduce a la salvación. Es decir, Dante es muy pesimista porque está en una época, ubiquémonos históricamente, siglo XIV, en donde se va eclipsando el mundo que Dante conocía, ¿no? El medioevo va, ¿no? Va eclipsándose y empieza a aparecer algo nuevo, y Dante va viendo que el mundo, tal como él lo conocía, está en decadencia. Y la principal decadencia es la decadencia moral, ¿no? Es una época de corrupción, y eso es esa es la preocupación de Dante, ¿no? Entonces Dante dice, hay que levantar la mirada hacia lo alto. Por eso decimos, es el hombre de la esperanza y el hombre que confía en la naturaleza humana, ¿no? A pesar de que tiene una visión pesimista, decimos, con respecto a la cantidad de condenados, con respecto a la cantidad de salvados, pero tiene una confianza tal en la libertad y en la naturaleza humana de que el hombre puede alcanzar su fin, ¿no? El hombre puede elevarse hacia lo alto, hacia las estrellas, ¿no? ¿Y de qué tiene tanto temor? Justamente de la pusilanimidad, ¿no? De ese pecado que caracteriza al hombre de no creer que uno está a la altura de poder realizar aquello que le ha sido confiado. ¿Por qué? Porque fíjense las tres grandes vocaciones que yo les mostré en Dante, ¿no? Por un lado su exilio, y el destino que él tiene a escribir la Divina Comedia, que va a ser una obra que va a cambiar la historia de la humanidad de alguna manera, que va a hablar al hombre del hombre, de las cosas más grandes de las cuales se puede hablar, que es al hombre de su propia naturaleza y de su destino. Por otro lado, la vocación personal de Dante a las artes y a su vocación al estudio y a las letras, la vocación de Dante como poeta y como poeta fiorentino que va a marcar una obra. Y por otro lado, la vocación del hombre al amor y al amor divino, ¿no? Entonces, él ve que el hombre está de alguna manera herido por esta pusilanimidad, ¿no? Por esta dificultad de asumir su vocación y de querer acceder a las cosas más grandes a las cuales está destinado, ¿no? Siempre como no sentirse a la altura de que puede realizar eso, ¿no? Ese es uno de los grandes temores de Dante, ¿no? Bueno, otra de las preguntas que hacen acá en el chat, me preguntan por la lonza con L sería. La lonza, el león y la loba tienen su significado. Sí, tienen su significado, son tres grandes fieras que se le van apareciendo a Dante. La lonza va a ser descrita con algunos francesismos, es decir, con algunos términos franceses. Dante identifica a la cultura francesa y a la literatura francesa como la literatura del amor cortés, por lo tanto, con el peligro de la lujuria, ¿no? Y entonces, si bien no se sabe si Dante se identifica tanto con este pecado, pero sí que el hombre de la época de Dante sabe que está como identificado con este peligro, ¿no? Esa es la primera de las fieras que se le aparece. Digo lonza en italiano porque es un animal que en nuestra época desapareció, según los estudiosos es un animal bastante infeliz. Ahí está, volviste. Ah, perdona, bien. Me había cortado. No sé dónde quedar. Pero me quedé hablando sola, evidentemente. La lujuria. Estabas... Repito entonces lo de la lonza. La lonza es un término que viene, Dante la describe con algunos francesismos, porque identifica a Dante la literatura francesa y con el amor cortés, y entonces con una posibilidad de desviación hacia la lujuria, ¿no? Y entonces esta lonza
que es un felino, digo lonza, no hay una traducción exacta al español porque no hay, es un animal que ha desaparecido en nuestra época, pero yo lo conozco, se vendía pero muy clara. les pedimos si pueden silenciar los micrófonos para que no haya interferencia. Sí, las ganas de... Entonces decíamos Sí, parece conocer. que la lonza Sí, donde se enseña, voy a buscar que después. aparece entonces con estos francesismos, es un felino muy parecido al leopardo o a la pantera, ¿no? Por otro lado, la otra fiera que se le aparece es el león, la soberbia, que con esto sí Dante se identifica con la soberbia. De hecho, en el canto 26, donde se describe a Ulises, hay algunas referencias, hay algunos elementos que dan a entender que Dante se identifica con este pecado. Y por último, la lupa, la loba, que la describe como Hambre. muy, muy magra, muy flaca y cargada de avidez, ¿no? La loba para Dante es la avaricia, ¿eh? La avaricia, que también no es tanto un pecado con el que Dante se identifique personalmente, pero sí con el cual identifica su época, ¿eh? Para Dante, la avaricia es lo que más ha corrompido a los hombres de su época, ¿no? Sobre todo en la política. Para Dante, aparte, la corrupción de la política es la corrupción de las peores cosas, de la política de la iglesia, porque justamente veía la ley del Estado, digamos, es la que debe ponerle los límites al hombre para que alcance aquel bien superior al cual está destinado, ¿no? Y le tiene que garantizar al hombre la felicidad en este mundo. Y la iglesia la felicidad, conducir al hombre a su destino final, ¿no? Entonces, esa avaricia de los hombres de Estado y la avaricia de los hombres de la iglesia, por eso tantos papas, tantos obispos que aparecen en el infierno, para Dante es la peor corrupción de su época, ¿no? Bien, sigo con las preguntas que aparecen en el chat. Dice, usted habló de una influencia fuerte aristotélica, pero también está muy presente Santo Tomás en la Divina Comedia, por supuesto, ¿no? Fíjense que Dante es prácticamente contemporáneo a Santo Tomás, ¿no? Santo Tomás muere en 1274, Dante nace un poquito después. Dante nace ahí. Piensen que en el año 1300 Dante tenía 35 años, ¿no? Es decir, y sin embargo, Dante, ya la fama de Santo Tomás fue tan extendida que la Suma Teológica se conocía perfectamente, y Dante de hecho estudia en la escuela dominica de Firenze, ¿no? Ahí en San Marco, con los dominicos en algún momento de su formación, y él conoce toda la Suma Teológica, conoce, la obra de Santo Tomás la conoce muy bien, sí. La influencia de Santo Tomás es también tan fuerte como la de Aristóteles, ¿no? El dolor sin esperanza del infierno, ¿no puede empañar la alegría del paraíso? El dolor para los condenados, por supuesto que para los condenados está vedada la alegría del paraíso, no hay ninguna alegría. A ver, no sé si entiendo bien la pregunta, Marisa. No, cuando se describe, como el traslado el paso por el infierno, sí, como que conviven esas tres esferas, ¿no? La esfera del infierno, la del purgatorio y la del paraíso. Entonces, me pongo en el lugar de los que están en el paraíso más que en los que están en el infierno, sabiendo que existe todo ese sufrimiento sin esperanza. O sea, ¿no afecta la fiesta del paraíso a la existencia del infierno? Sí, ahí entendí tu pregunta, gracias. Mira, eso está respondido en la respuesta de Cachagüida a Dante, en el canto 27 del Paraíso.
en donde justamente Dante le pregunta por el mal, porque tu pregunta sería por el mal, la existencia del mal moral y del mal físico, que es una de las grandes preguntas del hombre, ¿no?, de todos los tiempos, y que Dante también la plantea en la Divina Comedia, y la existencia de la bondad divina, de la libertad divina, la libertad humana, la libertad divina, bueno. Y ahí, justamente la respuesta que se le da a Dante es que hay un plano providencial, que yo lo mencioné, pero bueno, lo pasé por encima, pero me viene bien tu pregunta, Marisa, para detenerme un poquito en esto. Hay un plano providencial que escapa a la inteligencia humana y que excede nuestra comprensión en este mundo, pero la justicia divina dispone todo con número, orden, peso, medida. Y por lo tanto, esos condenados que han recibido lo que justamente merecían, no quitan alegría al cielo, sino que al contrario, ¿no? Los que ya están en el purgatorio, que van en camino al cielo, digamos, y los que ya gozan y ven en Dios en el paraíso, ya participan perfectamente de ese plan providencial que a nosotros acá en este mundo se nos escapa, y comprenden que cada cosa que Dios dispuso, aunque no la puedan agotar con su inteligencia, comprenden que cada cosa que Dios dispuso es así para el bien de cada uno, ¿no? Y que incluso para el bien propio de cada condenado conviene que esté donde tiene que estar, ¿no? Además de que deja más que claro que cada uno de los que se condena por su propia responsabilidad. Eso en Dante, cuando afirma la libertad, es indudable, ¿no? Cada condenado se condena por sí mismo, digamos, no hay una responsabilidad. Para Dante, la responsabilidad de cada uno frente a sus propios actos es decisiva, ¿no? No sé si con esto te respondo, ¿no? Dante usa la imagen del océano, entonces dice, así como el que va en la nave, ¿no?, en el barco, solo puede llegar hasta donde llega la sonda, pero sabe que la profundidad del océano es mucho mayor. Lo mismo pasa con nuestra inteligencia e incluso con las luces de la fe en este mundo respecto de la profundidad de las disposiciones del plan providencial de Dios, ¿no?, que se escapan a lo que el hombre puede en este mundo llegar a comprender, ¿no? Y es también un signo de cómo se nos escapan esos juicios divinos, que la mayoría de los personajes que Dante encuentra se sorprende encontrarlos ahí, ¿no? Muchos condenados que él se sorprende, otros no, pero muchos sí, que él se sorprende encontrar los condenados, y muchos salvados también se sorprende encontrarlos, o en el purgatorio o ya en el cielo, ¿no? Eso también nos muestra, dice Dante, en varios episodios, hasta el último momento está la posibilidad del arrepentimiento, que el arrepentimiento juega un papel en la salvación decisivo, y que uno nunca puede juzgar desde afuera lo que pasa en el corazón del hombre, ¿no? Ahí hay un abismo, ¿no? Y de hecho, no sé, un personaje que siempre llama la atención, ¿no?, es Catón, ¿no?, personaje pagano que se ha suicidado y que sin embargo Dante lo encuentra salvado, ¿no? Bueno, y así tantas cosas que nos sorprenden, ¿no?, maravillosamente en la pluma de Dante, ¿no? La pluma de Dante tiene una inteligencia tal que siempre nos dice cosas nuevas, no sé. Es como que cada uno está donde eligió estar. Sí. Sí, en los condenados eso es clarísimo, y en los salvados, donde se han abierto a la gracia de Dios para poder alcanzar esa salvación, ¿no? Claro. Gracias. No, gracias a vos, Marisa. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario, algo también que quieran aportar, que ustedes hayan visto en la Divina Comedia, que bueno, que por ello no haya mencionado. Estos son pinceladas. Cuento una anécdota para contar un poco lo que yo hice con Dante.
una de las veces que fui a los museos vaticanos, si alguien fue a los museos vaticanos, vieron que es inagotable la cantidad de obras que hay y la variedad. Y una de las veces que fui, usamos como guía unas monjas que puso en su momento Benedicto XVI, que se las llama las monjas verdes, porque su hábito es verde, entonces llama la atención el color del hábito, que Benedicto les encargó que fueran guías de las basílicas mayores, ¿no? Entonces, cuando esta monja empezó su guía, ella nos dijo, ahora es como que vamos a recorrer el jardín de Dios con toda la variedad de flores que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Entonces acá hay de todo. En este museo hay rosas, hay margaritas, hay azucenas, y cada uno con su propia belleza y con su propio perfume y con su propio color. Nosotros vamos a ir por este jardín y nos vamos a detener frente a 3 o 4 flores, ¿no? Entonces imagínense un campo inmenso de miles de hectáreas lleno de flores, nosotros nos detuvimos en 3 o 4 flores nada más, ¿no? Así les presento la Divina Comedia, ¿no? Como un jardín inmenso, con muchísimas flores, y yo me detuve en unas poquitas, para que no sé, sientan su perfume y su belleza, y lo aprecien y lo valoren, pero bueno, también es tarea de ustedes no continuar con esta obra, para que... Una consulta, ¿qué de las traducciones, yo leí la de Batisteza que me pareció muy linda, ¿cuál recomendás? Me mataste, porque no conozco traducciones en español. Ah. Sí conozco, bueno, la de Batisteza tiene la ventaja de tener el texto italiano a fronte, que eso es siempre muy, muy, muy conveniente. Batisteza sé que se toma sus libertades también en la traducción. Acá me dicen que hay una de acantilado bilingüe, la de Mitre dicen que es mala, sí, también. Yo recomiendo dos cosas. La de Mitre dicen que es mala. Hay un libro que acaba de salir de Claudia Fernández que justamente habla de las traducciones de Dante al español, de la Divina Comedia al español, porque esa fue su tesis doctoral, que la hizo con Alejandro Patat, y ella hizo un estudio muy, muy a fondo del tema, y si lo quieren googlear, acaba de publicarse ahora en mayo, en la editorial Eudeva, y entonces ella ahí habla de las traducciones al español de la Divina Comedia. En italiano están los grandes dantistas, ¿no? Que sí recomiendo muchísimo a Ana María Chiavacci, que esta se puede conseguir online, y también las de Sapeño. Esas dos yo recomiendo muchísimo porque son muy, muy completas, con muchísimas notas. Siempre es importante que sea una traducción hecha por un dantista y con buenas notas, y bueno, si es en español, con el texto a fronte. Yo sé que ahora Claudia Fernández se está ocupando de hacer la traducción al español, pero sé que todavía no la terminó, de la Divina Comedia. Así que bueno, sí les sugiero que estén atentos para que cuando salga la consigan. Y también, si les interesa, vale la pena leer esta obra de Claudia. Yo no la leí todavía, pero sí escuché muy buenos comentarios. Y sí le escuché hablar a Claudia de su tesis, hacer algunos comentarios, y me parece que vale mucho la pena escucharla a ella, lo que tiene para decir de las traducciones de Dante al español. Yo les anoto acá las que les dije recién, en italiano, que son las que yo manejo, las que yo usé. Que son de Ana María Chiavacci y la de Natalino Sapeño. En general, Ana María Chiavacci, como es posterior, bastante posterior a Sapeño, incluye mucho de los comentarios de Sapeño. Entonces, la verdad que acá tengo el Paraíso, el Purgatorio de Ana María Chiavacci, y acá está el Paraíso, por ejemplo. Están en 3 tomos porque ven que cada tomo es un tomo, digamos. Qué bueno, para leer en el verano. Un cubo, digamos, ¿no? Pero los comentarios, la verdad que valen muchísimo la pena y ayuda mucho, sobre todo al hombre moderno, a poder leer a Dante, ¿no? Bueno,
Bueno, la verdad que les agradezco por haber perseverado tanto tiempo. Yo sé que no fue por mí, sino por Dante, y Dante es así, Dante convoca, y la verdad que siempre uno tiene ganas de escuchar más acerca de Dante. Bueno, la verdad que es un placer en medio del encierro compartir estos intereses con otros que tienen los mismos intereses y la misma pasión y el mismo deseo por la verdad. Y bueno, no sé si quieren comentar algo más, decir algo más, y si no ya vamos dando cierre a esta charla. No, de mi parte te agradezco mucho y realmente interesantísimo, ¿eh? Y siempre te abre una puerta diferente lo de Dante, siempre aparecen más cosas para seguir metiéndote, es maravilloso. Sí, es inagotable, es inagotable. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias, Giselle. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, muy bueno. Gracias a ustedes, gracias, Caro. Qué bueno verte. Buenísimo. Marisa, muchas gracias también por la coordinación de todo. Bueno, no Sí, tanto, yo no agradezco tanto. también a la Fundación Comar, ¿no? Que nos da lugar a estas cosas, y bueno, también por hacerme parte, y por todo lo que yo recibí de todos los discípulos de Comar, ¿no? De quienes también me siento deudora, y que supieron responder a esta vocación que yo tenía a la filosofía, y bueno, en quienes encuentro eco también para seguir profundizando en estos temas. Omar nos repetía siempre que la corrupción de lo mejor es lo peor, y cuando vos decías que Dante estaba indignado por la corrupción de los sacerdotes, de la iglesia y de los políticos, me acordé de esa frase. Es así. Bueno, sí, esa máxima corrupción óptima, pésima está presente. Sí. ¿No? Dante evidentemente la tenía presente cuando escribía, sí, sin duda. Por ahí podrías darnos otra charla más adelante, por ahí dedicarla al infierno y al purgatorio, no sé. Hacer un curso, claro, el camino de educación que vos decís, los grandes mojones, no sé. Bueno, sería interesante. Sí, encantada, encantada. Bueno, dale, buenísimo. Bueno, gracias, gracias a ustedes. Al contrario, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos y gracias por este rato.